Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos ya cerrando nuestra asignatura. Eh, Voy a darles unos minutitos a ver si se pueden conectar y yo les voy a esperar así podemos hablar sobre en el caso, ¿verdad? Que hubiera dudas. Ya el siguiente sábado tenemos nuestro examen final, entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, sería un muy buen momento para poder aclarar y salir de dudas efectivamente. ¿Ok? Mientras, entonces, esperamos que se sigan conectando, les voy a compartir un material, ¿sí? Como un pequeño resumen y una manera de ir viendo nuevamente esto que tiene que ver con el entrenamiento funcional, ¿ok? Listo, aquí voy a colocar. Yo creo que ya lo pueden ver. El entrenamiento funcional o functional training es... Vamos a ver si puedo compartir ahora. No me sale la pantalla en la opción. Voy a hacer una prueba, espero que se pueda visualizar. Ahora sí creo. Bueno, espero que les sea de utilidad el material. El entrenamiento funcional o functional training es un término que se ha puesto muy de moda en los últimos años en el mundillo del entrenamiento. Muchos son los famosos deportistas de élite, gimnasios, marcas comerciales que promueven sus beneficios y promulgan realizar este tipo de entrenamiento. También lo encontramos en entrenadores, preparadores físicos, instructores que afirman ser expertos en este tipo de entrenamiento, vendiéndolo como una nueva metodología, pero no definen realmente qué significa este concepto. ¿Quieres conocer lo que significa el entrenamiento funcional? No te muevas y atento al vídeo. Funcional significa que algo está diseñado para ser útil, práctico y efectivo, y no solamente llamativo o atractivo. Se ha utilizado este término para describir entrenamientos que son muy llamativos, muy atractivos, pero que de útiles y efectivos realmente tienen poco. Por tanto, todo aquel entreno que sea útil, práctico y efectivo, diseñado hacia un objetivo concreto, será un entrenamiento funcional. En el diseño de un programa de entrenamiento es crucial que los ejercicios sean seleccionados en relación a su función o utilidad y no en cuanto a lo llamativos o espectaculares que puedan parecer. Podemos observar también una confusión del término funcional respecto al equipamiento deportivo, dado que muchos instrumentos de entrenamiento se venden como funcionales. La utilización de gran parte de este equipamiento, como los bosus, los rodillos de espuma, las ruedas, las kettlebell, etc., llevan a pensar al entrenador o a la persona que los está utilizando que simplemente por el hecho de utilizarlos su entrenamiento ya es funcional y nada más lejos de la realidad. Recordar que porque un ejercicio suponga un reto añadido o utilice alguno de estos materiales no quiere decir que sea funcional. Una frase de Mike Boyle que me gusta mucho para definir el término funcional es la siguiente: la función es esencialmente propósito. Cuando usamos la función de una palabra, estamos diciendo que algo tiene un propósito. Por eso, cuando aplicamos este término para el entrenamiento de deportes, estamos hablando de un entrenamiento útil para el deporte. Ejemplos y ejercicios que nos podemos encontrar y que son representativos de un entrenamiento funcional para una persona concreta pueden ser dentro del contexto deportivo, como saltos, recepciones, desplazamientos,
lanzamientos, etc. Pero no solamente en el contexto deportivo, sino que también lo podemos traducir a la vida cotidiana. Encontramos movimientos como andar, subir o bajar escaleras, coger objetos, moverlos, levantarlos por encima de la cabeza, agacharse, correr, coger a tus hijos, sobrinos, nietos en el cuello y no desarmarse en el intento. El tipo de ejercicios que se realizan poseen la característica de ser multiarticulares, es decir, que implican varias articulaciones a la vez, ejercicios compuestos que implican más de un movimiento, un patrón de movimiento o un conjunto de movimientos complejos, pueden ser bien utilizando el propio peso corporal o un peso libre externo, y no necesariamente implican el uso de máquinas o artilugios varios. Un programa de entrenamiento funcional efectivo favorece el uso de pesos libres frente a las máquinas. Se enfoca en los músculos que trabajan a través de rangos de movimiento completos e incorpora también trabajo de estabilidad. Y esta palabra funcional probablemente sea la más prostituida en el mundo de entrenamiento a lo largo del tiempo. No tienes más que ir a Instagram y buscar el hashtag funcional para ver la infinidad de cosas que pueden aparecer en cuanto a entrenamiento. Podemos decir que para que un entrenamiento sea funcional, tienen que sostenerse bajo tres claves: que tengan un objetivo, es decir, que estemos entrenando con alguna finalidad concreta, que sea seguro, es decir, que tenga un bajo riesgo de lesión, y que sea eficiente, es decir, que cada uno de nuestros esfuerzos cumplan su determinada función. ¿Por qué entrenar así? Queremos que nuestro entrenamiento sea útil, práctico y efectivo acorde al contexto en que nos encontramos. Recalcar que la funcionalidad no la otorga ningún método ni ejercicio de por sí, y que para una persona, acorde a su objetivo, puede que unos ejercicios sean funcionales y otros no, y para otra persona puede que sea al revés. Ejemplos en el entrenamiento. Los más claros los encontramos en los patrones de movimiento. Son una forma de clasificar los ejercicios en función de su demanda biomecánica y será una herramienta muy útil para seleccionar los ejercicios y estructurar el entrenamiento de una manera adecuada y optimizada. Es decir, entrenar por movimientos y no por músculos aislados. Entrenar de esta forma tendrá más transferencia a gestos que puedas realizar en un contexto deportivo o en un contexto de tu vida diaria. Sin olvidar que si tu objetivo es ganar masa muscular o hipertrofia, también tiene gran cabida estructurar tus entrenamientos de esta forma, dado que para conseguir dicha ganancia dependeremos también de otros factores, como pueden ser los parámetros de la carga en cuanto al entrenamiento, intensidad, volumen, intensidad, frecuencia, etcétera, la alimentación o el descanso. Entrenando de esta forma, estamos trabajando la musculatura de una forma conjunta y coordinada, y no por partes aisladas. He realizado un vídeo muy completo profundizando este tema sobre los patrones de movimiento. Puedes encontrarlo clicando aquí arriba a la derecha o abajo en la caja de descripción. Sin más, esto es todo. Espero que este vídeo te haya ayudado a aclarar lo que realmente significa un entrenamiento funcional y lo que no. Si tienes dudas, déjamela abajo en los comentarios, y si te ha sido de ayuda, se agradece tu manita arriba y que lo compartas con tus amigos y conocidos. Un saludo a todos. Nos vemos en próximos vídeos. No, profe, Hola, ¿cómo estás? todo bien. A ver, Renato, estamos viendo un material para reforzar o cerrar algunas ideas, alguna duda sobre todo esto que estuvimos viendo en este tiempo. El siguiente sábado tenemos nuestro examen final. Ahí va a entrar todo, profe. Completo o solamente de la segunda parte. Hay que saber todo. Todo. ¿Cuál sería tu duda? No, no te podría decir porque todavía no leí la segunda parte. ¿Y la primera? No, la primera no, rendí bastante bien. ¿Cómo sería un ejercicio funcional o qué haría un ejercicio que se vea y sea funcional? Que mueva todo el cuerpo en sí. Que trabaje, haga trabajar diferentes partes del cuerpo. No necesariamente sea de fuerza, sino que, que se mueva en sí. Como Que trabaje. que Que trabaje. trabaje, por ejemplo, lo que es, ¿cómo es? La sentadilla con salto. Hace, cuando saltas, mueves el brazo y trabajas la pierna. ¿Puede ser?
La explicación, yo creo que la idea está, pero la explicación como que le falta un poquito más de contenido. Entiendo. Habíamos hablado para poder describir verbalmente o de forma escrita los ejercicios o el ciclo de movimiento. Siempre es ideal ubicar un poco términos que tengan que ver con la descripción tanto anatómica y biomecánica. Entonces habíamos hablado de cintura, por ejemplo, en los miembros superiores tenemos la cintura escapular, ¿sí? Después tenemos la cintura pélvica. Como dos grandes puntos de destaque, ¿verdad? Entonces, mencionar que estamos hablando de la utilización y la activación de varias o varios tipos o varios músculos, ¿sí? Que, digamos, está planteado de una manera diferente al músculo aislado para el trabajo específico. ¿Sí? Entonces, en vez de utilizar solamente o aislar el cuádriceps en una actividad, lo que buscamos es trabajar en ejes y planos, ¿sí? Y buscamos a veces, y creo que hoy tenemos para mirar un poquito otra vez, si hace falta, eh, lo que tiene que ver el trabajo en contra de la gravedad. Por ejemplo, algo más, Renato, para la planificación de una sesión, desde el calentamiento, desde la parte inicial, ¿cómo vas? Y como, ¿querés que te diga así un plan o cómo? ¿Te queda todo claro? Sí, ¿Cuáles serían los indicadores básicos para la parte inicial? Renato, ¿cuáles serían los indicadores para desarrollar en la parte inicial? no me acuerdo, profe. ¿Cómo inicias tu sesión? Y primero lo es tipo ir aumentando el ritmo cardíaco de a poco. Elevación de la frecuencia cardíaca. Sí. Y ya sea con, empezando con caminata leve a una caminata un poco más fuerte. Eh, Estiramientos también, antes de empezar la rutina. Y, y eso. Sí, nosotros habíamos puesto como algo fundamental también destacar la necesidad de hacer la lubricación articular, ¿sí? Con ejercicio, obviamente combinado, o en algunos casos, estos ejercicios tienen que ver con, obviamente, el movimiento natural de las articulaciones. Entonces, ir haciendo, por ejemplo, flexión, extensión de todas las articulaciones. Eh, Torsión de las articulaciones, en algunos casos circunducción, en algunos casos, ¿verdad? Eso es, tiene un punto que, bueno, da para debatir un poco lo que tiene que ver con la circunducción, pero bueno, circunducción, por eso rotación o torsión sería ideal, que entonces como ejercicios naturales van lubricando y activando la zona articular, en este caso la activación del líquido sinovial. Entonces, obviamente, esto protege y prepara la articulación para soportar la sesión. ¿Okay? Sí, Eh, profe. entonces, otro punto que estuvimos viendo también, y siempre hay que destacar también, o por lo menos ponerlo a debate, ¿verdad? Y seguir evaluando la necesidad real en el caso de seguir utilizando como acción fundamental o principal dentro de la parte inicial, estas, tal vez a veces caminata como mencionaste, a veces trote y carreras.
¿sí? Evidentemente, eso tiene que ir en base y en función al tipo de actividad que se está desarrollando, que busca desarrollar el entrenador. Si estás en una sala de fitness, en una sala de musculación para hacer el trabajo funcional, evidentemente, y tu trabajo funcional no tiene relación con carreras o ejecución de movimientos de gesto técnico de la zancada y que tiene que ver con la carrera, evidentemente no es una situación o una puesta en escena fundamental, ¿sí? Se puede entonces utilizar cualquier tipo de actividad que se pueda combinar. En clase, por ejemplo, un compañero había colocado como ejercicios aeróbicos coreográficos con música, ¿sí? Dentro de la parte inicial, ¿verdad? Para elevar la frecuencia cardíaca. Evidentemente la coreografía de bajo impacto, entre otras, con música, da un resultado de elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, una manera más de llevar esta activación tan tradicionalista que tiene que ver con correr o caminar. Entonces, ir viendo alternativas que se ajusten y que se vinculen un poco a la parte principal. Si yo en la parte principal no voy a trabajar carreras, no necesariamente en mi parte inicial debo activar con el gesto técnico que se vincula a la carrera. ¿Ok? Entonces, hay alternativas, por ejemplo, en otro caso también, este mismo compañero mencionó en sus trabajos, ¿verdad? El ejemplo de realizar la elevación de la frecuencia cardíaca con ejercicio coreográfico con step, por ejemplo. ¿Okay? Entonces eso tiene música activa, motiva a veces más a la persona. Obviamente tiene que verse también el contexto del cual está saliendo la persona. Si es una persona sedentaria, entonces buscar la manera que la persona se encuentre motivada, que la acción y las actividades le gusten. Entonces eso va a favorecer que vuelva a la sesión y continúe, que es también nuestro objetivo, ¿verdad? Aparte de promover la calidad de vida, las acciones que van a beneficiar a esa persona, nosotros intentamos que las personas vuelvan siempre y se establezca la actividad física como un hábito de vida saludable. Entonces, elevación de la frecuencia cardíaca, lubricación articular, esto en realidad tiene un orden que idealmente sería iniciar por la elevación de la frecuencia cardíaca. Posteriormente ya se pudiera hacer la lubricación articular, sí sería lo primero. Si activamos el líquido sinovial, preparamos a la articulación. Posteriormente la elevación de la frecuencia cardíaca. Y evidentemente el estiramiento, la elongación o el desperezamiento que se hace en la parte inicial ya queda a criterio personal, como nosotros mencionamos, hay tendencias con relación a dónde ubicar el estiramiento. Y evidentemente, si en la parte principal va a involucrarse algún tipo de estiramiento o algún tipo de postura que requiera un estiramiento general, que evidentemente la mayoría de las veces sí usamos, entonces ahí hacemos esta activación, pero a modo tipo de desperezamiento, ¿sí? Activación, ¿sí? Y es más como despertar o a los propios sectores, ¿sí? Todo lo que vimos en la parte de propiocepción propiamente dicha, ¿verdad? Entonces activamos esto y el cuerpo está alerta para lo que va a ocurrir en la parte principal. Y en el caso de generarse algún tipo de estiramiento articular, como vimos, que pudiera ser alarmante, obviamente el cuerpo va a informar y va a reaccionar en función a ello desde la prevención de lesiones. ¿Sí? Entonces siempre es bueno tener en cuenta eso y no olvidar, ¿verdad? Que la variante para la parte inicial ya depende de nosotros. Evidentemente, si estamos hablando de que vamos a hacer una sesión de entrenamiento funcional dentro de, de un club deportivo que refiere a un deporte colectivo, por ejemplo, porque es viable y se puede también como una cuestión de variación y también dentro de una propuesta también de preparación física general. Entonces, se puede utilizar como método al entrenamiento funcional para trabajar tal vez fuerza o la actividad o sesión que tengan planificada, ¿verdad? Según el objetivo ya del entrenador en ese caso.
Lo que quiero destacar con esto es que entonces, en ese caso, pudiéramos, y como ya sabemos que dentro del deporte colectivo va a correr la persona, va a someterse o va a ingresar en esta zona de, mixta, donde se trabaja, y hablo a nivel fisiológico, ¿verdad? Donde se trabaja de forma aeróbica y anaeróbica, cuando corre, para, ¿verdad? Entonces, sí condicionamos un poquito y no estaría mal, ¿verdad? Utilizar la carrera en absoluto, o el trote, ¿sí? Lo que sí sería siempre ideal generar variantes, ¿sí? A veces trotar de frente, a los lados, de espalda, simplemente así cambios direccionales ya genera una pequeña variación y se va rompiendo un poco esta rutina del trote siempre para adelante nada más. Y obviamente esto condiciona y prepara otras áreas, sobre todo los laterales, ¿sí? La parte que el lateral es que generalmente dejamos descuidado a veces, a veces. Bueno, y en la parte principal, Renato, ¿cómo ves una sesión básica? ¿Hiciste los trabajos que estaban pendientes? No, profe, todavía no pude hacer. ¿Cómo encararías? Vos estás trabajando en funcional, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sería una parte principal? Da un ejemplo. por ejemplo, a lo que yo asistía sin funcional, la parte principal están las pelotas que se hacían tipo, después están las cuerdas que nos hacían mo- mover tipo con los brazos para trabajar la parte de fuerza en los brazos también y ir moviendo. Después también está, no sé cómo se llama el para hacer tipo, no me acuerdo cómo se llama, pero es tipo, vamos a decir que tipo tiene la forma de una escalera y en el piso se coloca así, así y con conos y eso. Sí, Pero es más todo es más en movimiento corriendo. También está lo del step, está la cuerda para saltar y eso. sí. ¿Cuánto tiempo duraría tu entrenamiento? Y yo le pondría 45 minutos y era así. La parte principal, No, la parte principal le pondrían 20 minutos más o menos. 20 minutos. ¿Y trabajas como en forma de circuito? ¿Cómo sería tu presentación del trabajo? Forma circular y ir rotando por participantes. Un Hacer, minuto. ¿con cuántas personas estarías trabajando, por ejemplo? Y si trabajo con siete, siete personas, Trabajas con 7, haces 7 estaciones, sí, 7 estaciones. sí, ¿Vos condicionás tus estaciones a la cantidad de personas con las que estás? yo haría eso. ¿Y vos verificaste esa info si está bien? No, 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 es lo que yo te digo, no. O sea, Sería bueno hacer una verificación. En realidad, si son circuitos, los circuitos tienen hasta 5 estaciones. La combinación en realidad no es también tan determinante, pero bueno, sería bueno que haga una verificación. Obviamente estamos hablando de que se trabajarían zonas diferentes en cada estación, o por lo menos combinar, no repetir una misma zona, pero eso también está en función al objetivo de tu sesión. Por ejemplo, de resistencia, bueno, hasta un punto tal vez se pueda tolerar, pero evidentemente cambiar de plano muscular es lo ideal. Y en este caso, si trabajas un ejercicio o varios ejercicios funcionales, estarías trabajando casi todo el cuerpo.
No sé si pudiste observar o escuchar este tema que tiene que ver con que esta actividad necesariamente no está vinculada al uso, sí, radical o categórico de elementos externos. Sí, también veo que otros hacen así, tipo, le hace hacer lagartija, otro así en su lugar sentadilla, otro le hace hacer abdominales, y eso. Abdominales. Bueno, el abdominal tendría que ver cómo hacer que el abdominal trabaje en planos y ejes distintos, ¿sí? Y ahí haya una mayor reclutación o reclutamiento, mejor dicho, de fibras musculares para que realmente el abdominal sea funcional. En este ejemplo que se está viendo en la pantalla, tenemos la pregunta ahora, si este abdominal, en este caso este ejercicio, realmente se puede presentar como un ejercicio funcional o no. Y no, porque solamente trabaja la parte del abdomen, El ejercicio propiamente, así como se establece, está intentando aislar solamente el, el recto el abdominal. abdomen. Sí. Evidentemente, entonces no cumpliría con los requisitos básicos que habíamos mencionado, no está acá en esta diapositiva, con relación a que sea, por ejemplo, poliarticular. Evidentemente hay un movimiento y hay una contracción, obviamente, de cuádriceps femorales también, zona lumbar, ¿verdad? Entonces, eso de repente si lo analizamos así, vamos viendo si sería o no sería, pero evidentemente se menciona el trabajo en planos y ejes combinados y evidentemente ahí ya, no ya empezamos a notar que el ejercicio tiene algunas deficiencias para cumplir estos requisitos básicos que se mencionaba para que el ejercicio sea funcional o se vea funcional. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, digamos, un poquito a ampliar un poco nuestro análisis acerca de los ejercicios que presentamos. Evidentemente, la secuencia de los ejercicios va a ser fundamental. La combinación de los ejercicios también. Y destaco, ¿verdad? Que no tiene ninguna injerencia sobre que un ejercicio o un plan de actividad física para una persona, uno lo quiera, o sea, dentro de su entrenamiento quiera también realizar actividades que tengan que ver con aislación o el aislamiento de ciertas áreas, de áreas musculares, porque si la persona requiere una atención específica, por ejemplo, el área lumbar o zona lumbar, entonces evidentemente uno pudiera hacerle la compensación, digamos, del trabajo general que se está desarrollando. Evidentemente lo único que tenemos que tener bien claro es que lo que estamos haciendo en ese caso, cuando trabajamos solo un área, ya no es un ejercicio funcional. Eso es lo más, eso es lo ideal, ¿verdad? Que tengamos bien claro cuándo estamos trabajando, cuándo estamos presentando acciones que refieren a un entrenamiento funcional y cuándo no. Entonces, si yo no voy a presentar un entrenamiento, una sesión de entrenamiento funcional para todos, entonces puedo vincular o puedo mezclar métodos, y en este caso aislar zonas musculares, también, ¿por qué no? Puedo utilizar áreas o, por ejemplo, si vamos a trabajar en circuitos, realizar ejercicios que refieren a solo a algún área muscular específica y en otro hacer un ejercicio mayor o realmente funcional. Evidentemente, si uno o otro entrenador, colega, está observando la sesión, va a notar que eso no refiere a un entrenamiento integral con relación al ejercicio y entrenamiento funcional. Sin embargo, tampoco está mal. Lo que sí tenemos que, y vuelvo a repetir, tenemos que tener bien claro lo que estamos haciendo. Si yo no voy a presentar una sesión de entrenamiento funcional, o perdón, si yo en este caso sí voy a presentar una sesión de entrenamiento funcional, lo que hago es elaborar los ejercicios, seleccionar los ejercicios adecuados dentro de la generalidad y que se trabaje la mayor cantidad de fibras musculares, que se reclute la mayor cantidad de fibras musculares en la ejecución de la mayoría de los ejercicios. Posteriormente a la sesión, yo puedo hacer un trabajo compensatorio y sugerir a la persona o a las personas que requieren una atención un poquito más especializada por diferentes dolencias, a lo mejor como un caso hipotético. Entonces, les sugiero que trabaje
posterior a la sesión o antes de la sesión del entrenamiento esa área, ¿sí? De forma aislada, ¿ok? Entonces, siempre tener en cuenta la situación de la persona, ¿sí? Y ir generando variantes y no también ser tan cerrados a la hora de la propuesta, teniendo en cuenta que las personas somos todas diferentes. Entonces, alguno puede tener alguna situación particular que no, a lo mejor no va a ser la de las 7 personas con las que trabajas, pero sí requiere atención y necesitamos por lo menos darle la información a la persona y mencionarle que, bueno, estamos notando que a lo mejor tiene una situación en el nivel, por ejemplo, lumbar, entonces le sugerimos que compense eso, porque es también parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Que compense eso en otro día de la semana, en otro horario, antes de la sesión o después de la sesión. Pero no es ideal, ¿verdad? Continuar haciendo un trabajo forzoso, por ejemplo, en el caso de la zona lumbar precisamente, y como si fuera que nosotros no nos damos cuenta que la persona tiene una situación. Simplemente ubicamos nomás la hora de entrenamiento funcional y en el entrenamiento funcional vamos a trabajar de tal y tal manera. Pero posteriormente a eso, la persona puede compensar la situación que está atravesando con actividad propiamente dicha y específica para la zona afectada en este caso. Profe, yo por ejemplo veo así en YouTube que hay, no sé si le conoces, hace Fausto Murillo eso, No. ¿no? Que muestran así, dice que es funcional y hace todo sin herramientas ahí en su lugar, hace payasitos, saltos, hace salto de rodilla tocando la mano con la rodilla y eso, y así, o si no, tocar el talón, todo eso, saltando. Y payasito, eso se considera así funcional. Evidentemente, el movimiento propiamente dicho refiere a la utilización de toda la activación prácticamente de todas las áreas musculares visibles, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digamos que cumple uno de los indicadores. No estoy encontrando, yo tenía aquí también, me parece. Habíamos hecho una secuencia de 4 puntos que también se estaba destacando en este video. Acá, por ejemplo, se destaca ahora el tipo de predominancia de fibras, las cadenas musculares que se implican en el movimiento. Evidentemente no tenemos una sola cadena muscular y por eso es necesario reforzar el área de anatomía y el área biomecánica, el área de anatomía para entender cuáles son los músculos, cómo se vinculan, por ejemplo, y poder determinar qué tipo de fibra en este caso, ¿verdad? Se está activando. Evidentemente, con relación al tipo de fibra también va el tema de las repeticiones, el tipo de actividad. Algunas fibras a lo mejor hay que recargar más que otras. Entonces, por eso es importante no desvincular a la anatomía general de esto. Y también incluir a la biomecánica para ver cuál es el movimiento, ¿sí? El movimiento y el rango de movimiento que puede tener cada área, músculo esquelética ya. Funcionalidad específica, patrones motores, percepción y conciencia corporal. Evidentemente no refiere específicamente a lo que estábamos viendo, pero creo que aquí tengo esos puntitos, a ver si encuentro para poder mostrarte, que son unos ejemplos básicos, pero son útiles.
Bueno, más o menos esto es de involucrar múltiples articulaciones, múltiples planos de movimiento y por eso es tan importante entender cuáles son planos y ejes. Ejercicios en cadena cinética cerrada. Tenemos que entender qué es cadena cinética cinemática y eso lo vamos a encontrar en biomecánica. Alineación de los segmentos corporales. Esto tiene que tener una relación y tiene que tener una dirección. Evidentemente, si se trabaja esto de forma disfuncional, no refiere a una acción a veces posible. Entonces, por ese lado podemos ir verificando cuando el ejercicio realmente refiere a algo funcional. Y ahí vas a poder entender claramente, ay, perdón, no puedo colocar acá, qué es ejercicio y qué personas están dándote realmente una propuesta de actividad funcional. Profe, Sí. mira, tener que desconectar porque vinieron los de Tigo y van a tocar un rato el wifi. Bueno, mira, esto nada más. El ejercicio debe ser poliarticular, coordinar cadenas de movimiento, trabajar en diferentes planos, trabajar la función estabilizadora de los músculos, de los grupos musculares. La parte de estabilización, la activación de los estabilizadores es fundamental. No siempre se necesita trabajar en una base inestable, pero sí generar esa inestabilidad es la que activa estos estabilizadores que son fundamentales. Y ahí está el tema del movimiento y de los saltos que se involucran. Por ejemplo, más o menos eso, Renato. No sé si te queda claro un poquito por lo menos y después podemos seguir Sí, en el grupo de WhatsApp si siguen las dudas. sí, muchas más cosas me quedan claras porque no tenía en cuenta muchas cosas. Dale, Renato. No hay problema. Entonces en el grupo, sí, si tenés alguna duda, entonces para que, si es la duda también de algún otro compañero, para que sea útil para todos. ¿Te parece? Sí, profe, gracias. Dale, nos vemos. Chao, chao. Bien. Entonces vamos a continuar. Saco esto y tenemos un recordatorio también. Entonces, ya que estuvimos hablando de los aspectos que necesitaba, en este caso Renato, me complica. Um, Quiero entonces volver a colocar este material que seguramente ya lo vieron, pero bueno, espero que sea realmente de utilidad recordar o rememorar. Entonces les voy a colocar. Evidentemente, nuestro tiempo también está terminándose. El Eh, entrenamiento funcional o functional training es un término que se ha puesto muy de moda en los últimos años en el mundillo del entrenamiento. entonces, si es que terminamos este material, genial, y si no ¿Estás terminamos, buscando información sobre el entrenamiento funcional? si no terminamos con este material, el tiempo, entonces, bueno, lo voy a volver a colocar en la segunda entrada que vamos a tener, ¿ok? Y sus beneficios? ¿O simplemente quieres una rutina o circuito con ejercicios para hacer tu entrenamiento funcional en casa? Bueno, pues sea lo que sea, has llegado al lugar correcto porque
que te damos toda la información a continuación. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Cuando utilizamos el término funcional para referirnos a algo, el primer significado que se nos viene a la cabeza es que hablamos de algo práctico, útil y que, en definitiva, vaya bien para los fines de cada cual. Aplicando esta definición al concepto de entrenamiento funcional, pues tenemos un tipo de entrenamiento en el que los ejercicios que lo conforman están destinados a una función determinada. Es importante remarcar que un entrenamiento funcional debe ser personalizado a cada deportista, siendo la tarea del entrenador la de crear un circuito de ejercicios que cubra las necesidades y objetivos de su cliente, así como sus características concretas, pero que también tenga en cuenta pues, factores como el historial de lesiones de esa persona en concreto. Dicho esto, podemos dar una definición más exacta del entrenamiento funcional. Se trata de una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día, mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo también el riesgo de lesiones. Michael Boyle y el entrenamiento funcional. En el libro de Michael Boyle, atleta conocido a nivel mundial, el entrenamiento funcional aplicado a los deportes, ese es el título, se explica al máximo el concepto para formar al deportista a la hora de elaborar sus propios programas personalizados, con los que trabajar cada aspecto de este entrenamiento. Así, según Boyle, el trabajo del tren inferior, el core, el tren superior y el cuerpo entero son la clave para mejorar el equilibrio, estabilidad, fuerza y propiocepción en el deportista, que son características necesarias para sobresalir en cualquier deporte. Para Boyle, el entrenamiento funcional se resume en salud y estado fit, pero siempre realizando el ejercicio desde el respeto y la responsabilidad en base a nuestra constitución física y nuestras posibilidades deportivas. O dicho de otra manera, en base a no fliparse. Según esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el ejercicio de una forma unilateral. Beneficios del entrenamiento funcional. Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo o la mejora de las actividades del día a día, minimizando el riesgo de lesiones. Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá también para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, también para gozar de un mayor equilibrio y una mejor estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un cuerpo más fuerte y estético. ¿Para quién está indicado? Hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de personalización. ¿Y esto qué quiere decir? Que es apto para cualquier persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva. ¿Es apto para mujeres? Esto, aunque parezca mentira, es una de las dudas que plantea la gente. Por supuesto, tanto hombres como mujeres de todas las edades pueden comenzar a realizar un entrenamiento funcional. ¿Sirve para adelgazar? Se puede quemar grasa con el entrenamiento funcional, así que combinado con una dieta alimenticia para adelgazar, es posible perder peso. ¿Da buenos resultados? Pues comparando el entrenamiento tradicional, que incluye aparatos de cardio y musculación, con este tipo de entrenamiento se puede confirmar que este último es mucho más rápido en lo que a eficiencia y resultados se refiere. Vamos a ver ahora una rutina de entrenamiento funcional en casa. A pesar de que crear un circuito de ejercicios compatibles con un entrenamiento funcional debería ser una tarea personalizada realizada por un personal correctamente formado, tú mismo puedes realizar una rutina en casa. Rutina full body. Se trata de un conjunto de ejercicios multiarticulares combinados que se pueden complementar con ejercicios monoarticulares y que tienen como objetivo aumentar la masa muscular. Puedes consultar nuestra guía Full Body para principiantes para ampliar información. Te lo dejo en la descripción. Planchas para trabajar el core.
Las planchas isométricas son uno de los mejores ejercicios para incorporar en la rutina de entrenamiento funcional. Puedes realizar plancha frontal con codos apoyados, plancha frontal con manos apoyadas y piernas abiertas, o su versión con piernas cerradas, plancha frontal con una sola pierna y mano apoyadas, o plancha lateral con apoyo de brazo o antebrazo. Sentadillas y dominadas. Ya hablamos de estos dos ejercicios y del bodybuilding, pero es que este tipo de ejercicios intensos tienen muchas ventajas. Por ejemplo, las sentadillas son muy utilizadas en entrenamientos de fuerza y con ellas se activan grupos musculares muy importantes como cuádriceps, isquiotibiales, glúteos. Todos estos son músculos del tren inferior que entran en juego en cualquier movimiento funcional de la carrera o del salto. Así que son ejercicios perfectos para corredores o deportistas que corran durante su actividad física, futbolistas, tenistas, etc. Respecto a las dominadas australianas, las hay de muchos tipos y se utilizan para tonificar y para mejorar la capacidad cardiovascular. Así que también son ejercicios perfectos para un entrenamiento funcional. Zancadas, otro ejercicio destinado a trabajar el tren inferior en el que entran en juego piernas, muslos y cuádriceps y glúteos. Si la zancada es amplia, se trabajan los isquiotibiales. Peso muerto. Puede realizarse de muchas formas, pero la más conocida es la que se realiza levantando una barra con pesos en ambos lados desde el suelo y hasta arriba, y se vuelve a bajar. En los gimnasios vemos también otro tipo de ejercicios de peso muerto con mancuernas y bola kettlebell. Cualquiera de estos ejercicios trabaja la cadena muscular posterior. Isquiotibiales, glúteo mayor, músculos de la pierna y las lumbares. Swing con kettlebell. Se trata de un ejercicio de cadera que se realiza con peso y más concretamente con kettlebell. Es muy popular para desarrollar glúteos y core, así como para quemar grasa corporal o reducir cintura y abdomen. Es uno de los ejercicios más completos gracias a la combinación de actividad aeróbica y anaeróbica. Los beneficios